Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga de manera especial a toda esta bella audiencia que se conecta con nosotros a través de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es para mí un honor, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Quien les habla, su hermana y amiga Josefina Reyes, estará compartiendo en esta ocasión una palabra que sé que te va a conectar, amén, te va a dimensionar a otro nivel de gloria en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que le des like, que te puedas suscribir si aún tú no lo has hecho. Estamos en todas las plataformas como Excelencia Cristiana Televisión, que actives la campanita de notificaciones para que puedas recibir un contenido nuevo y edificante cada día. Así que sin más, vamos a darle paso, ¿verdad?, al plato fuerte que es la palabra del Señor, porque es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos direcciona en cada ocasión para poder impartirte esa palabra que sea de crecimiento para tu vida espiritual, esa palabra que te conecte, amén, de una u otra forma a la fuente que es Cristo Jesús. Amén, gloria al nombre de Cristo. Y vamos a tener este tema y es acerca de la intimidad con el Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de esa comunión, de esa vida de búsqueda, amén, que Dios quiere que nosotros podamos tener y que podamos alcanzar. El deseo del Señor es que cada uno de nosotros pueda alcanzar esa vida de gozo, esa vida de plenitud en Él. Gloria al nombre de Jesús, como dice su palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, decía el apóstol Pablo, a la imagen de Cristo. Es decir, que nuestro principal norte es querer parecernos a Él, es querer caminar como Él, es querer conocerlo a Él. Pero ¿cómo vamos a conocer a nuestro Hacedor? ¿Cómo vamos a conocer y vamos a intimar con Él si no tenemos una relación constante, si no tenemos una relación de búsqueda, ¿verdad?, delante de su presencia? ¿Y cómo podemos obtener esa búsqueda con Él? ¿Cómo podemos cultivar esa vida de relación y de comunión con Él? Porque una cosa es tener comunión con Dios, otra cosa es la intimidad con Dios, y a eso es que vamos a tratar en ese momento. Gloria al nombre de Cristo. Tenemos entonces, gloria al nombre de Jesús, la lectura en el libro de Salmos, capítulo 25, 14. Esta palabra realmente cuando yo la leí fue poderosa, me impactó mucho, amén, porque el Señor dice que su comunión íntima, dice la palabra del Señor, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vuelvo a decir la palabra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Cuando hablamos de la palabra comunión, estamos diciendo que esta es una palabra, ¿verdad?, que viene del verbo, ¿verdad?, del griego, vamos a decir, de la palabra koinonia, que significa asociación, comunión, participación, compañerismo o compartir. Amén. Esto es lo que quiere decir la palabra comunión o koinonía. Cuando nosotros tenemos una koinonía con Dios, amén, estamos teniendo una comunión, estamos teniendo una asociación con Él, nos estamos asociando a Él. Bien, cuando en una empresa, se constituye una empresa y donde hay socios, ¿verdad? En esa comunidad de socios se establecen
algunas pautas, lineamientos, se establece la misión, la visión de esa empresa, amén, cuáles son los beneficios, qué es lo que tú quieres obtener a través de ella, tanto los beneficios quizá económicos como aquellos que tú puedas brindarle a las personas que van a trabajar dentro de esa empresa contigo. Entonces vemos que en esa asociación, en esa empresa, tiene que haber un acuerdo establecido. Si no hay un acuerdo, si no hay estatutos, si no hay unos parámetros, no puede haber una real comunión o asociación entre las partes. ¿Por qué? Porque si no hay estos límites, no se puede establecer, ¿verdad?, un entendimiento, un diálogo, ¿verdad? Donde las partes estén de acuerdo en las decisiones o en las cosas que se vayan a tomar. Así es cuando nosotros tenemos una comunión, mis hermanos, con nuestro Señor. Cuando hablamos de tener la comunión con Él, es porque queremos asociarnos a Él, queremos unirnos a Él, queremos ser uno con Él, para poder entender cuál es su perfecta voluntad para con nosotros. ¿Cómo podemos comprender cuál es esa voluntad de Dios para nosotros? Cuando nosotros nos unimos a Él en la comunión, ¿a través de cómo? A través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la intimidad. Amén. Porque nosotros tenemos comunión constante con Él. Hay una comunión que se establece constante desde el momento en que nosotros comenzamos en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Para aquellas personas que están empezando una vida con Dios, que recientemente aceptaron a Cristo y que son niños espirituales que están empezando, ahora también para ti es esta palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos la vida de comunión con el Señor, que empezamos a conocerle, ¿cómo le empezamos a conocer? A través de su bendita palabra. En su palabra están los lineamientos, están esos estatutos, ¿verdad? Aquellos que hablamos como cuando se constituye una empresa, es donde Dios nos expresa a través de su palabra cuál es su voluntad. Nos expresa cuáles son sus leyes, sus mandamientos para con nosotros y lo que Él desea para nosotros, es lo que Él quiere para nuestra vida, para nuestro caminar con Él. El Señor quiere restablecer en nuestra vida y en aquellos que están empezando en este caminar con Dios, que tú tengas esa vida de comunión con Él, de relación con Él, donde tú aprendas a conocerlo, tú comiences a caminar conforme a su voluntad, a su lineamiento, donde tú cambies los patrones que tú adoptaste, ¿verdad?, cuando estabas escondido en tus delitos y pecados. Entonces, cuando tú llegas a Dios y comienzas a tener una vida de comunión con Él, ya se te va a hacer algo que va a ser, vamos a decir, una rutina o un hábito, aunque sabemos que Dios, ¿verdad?, vamos a decir, es multifacético. ¿En qué sentido? De que Dios tiene diferentes formas de operar, de obrar en nuestra vida. Dios tiene manera de comunicarse con nosotros a través de su palabra, a través de a veces de una alabanza, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos, estamos también en la comunión con el Señor porque estamos conectándonos en nuestro ser interior, nuestro espíritu lo estamos conectando al de Dios, y cuando nosotros conectamos nuestro espíritu al de Dios, nos estamos poniendo en la comunión de su espíritu. Entonces, para tú tener una comunión con Dios, tú tienes que hacer que en ese momento como que tu carne, tu yo, ¿verdad?, se someta. Cuando tú vas a la vida de oración para estar en una comunión con Dios en ese momento a través de la oración, pueden haber levantamientos, puede ser que en un momento tu carne sienta sueño, se sienta cansado, no tenga el deseo de orar porque no me siento quizá. Pero cuando tú actúas contrario a lo que tu carne te está pidiendo en ese momento, tú allí estás entendiendo que tú estás forzando, ¿verdad? Y estás menguando en tu carne para que tu espíritu crezca, para tú poder tener esa comunión con Dios. Para poder tener esa comunión con Dios quiere decir entonces que tenemos que someter a la carne con sus pasiones y deseos, porque si no la sometemos
no podemos tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque siempre los deseos de la carne en un determinado momento van a querer predominar en nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, somos una naturaleza caída y el hecho de que estemos en Dios y que hayamos aceptado a Dios no quiere decir que intrínsecamente nosotros ya somos perfectos y que nosotros no vamos a fallar y que nosotros no vamos a pecar. No, al contrario. Es que cuando nosotros estamos en Dios es cuando más vienen las tentaciones, es cuando más van a venir las pruebas, es cuando más van a venir los momentos, ¿verdad?, que nos van a atacar para hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Entonces la carne no va a tener deseo de orar, la carne no va a tener el deseo de ayunar, la carne no va a tener el deseo de ir a la iglesia. O sea, la carne nunca va a querer lo que Dios ha establecido en su palabra, que es que nosotros tengamos una comunión con Él. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos entonces también de la comunión, ¿verdad? Dice que la comunión nos une más íntimamente, obviamente, a Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Juan 6:56, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando también como creyente nosotros participamos de lo que es la Santa Cena, estamos haciendo un acto, ¿verdad?, de recordatorio de ese momento, porque el Señor dijo, háganlo cuantas veces quieran en memoria de mí. O sea, es un recordatorio de ese acto del Señor, ¿verdad?, que el que hizo en la cruz del Calvario, y que no se puede comer indignamente de ese pan y de ese vino, ¿verdad?, porque estamos representando en ese momento el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no se puede tomar la Santa Cena de forma indigna. Tienes que estar seguro de lo que tú estás haciendo. Tu vida tiene que estar en una comunión con Dios para tú degustar, ¿verdad?, de ese momento tan bello, tan sublime. Ese momento tiene tanta conexión con Dios que cuando tú realmente sabes lo que estás haciendo, cuando tú te conectas a Dios para tú traer nuevamente a colación ese momento a través de este acto de la Santa Cena, pues tú realmente estás viviendo eso, tú lo estás haciendo consciente de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y es tan bello, por eso es que tú ves que hay hermanos que cuando tomamos a veces la Santa Cena somos tocados por la presencia de Dios, amén, porque es un acto de comunión, es un acto de recordar a Dios, pero es un acto que tú te estás poniendo en comunión íntima con tu Señor. Por eso es que dice la palabra del Señor que tú no puedes degustar, no puedes comer indignamente de lo que es la Santa Cena del Señor. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, también de lo que es la intimidad, hemos hablado de lo que es la comunión, ahora vamos a hablar de lo que es la intimidad. Cuando hablamos de la intimidad con el Señor, dice que la intimidad es la parte de la vida de una persona, ¿verdad?, que no ha de ser observada desde el exterior y afecta solo a la propia persona. Cuando hablamos de lo íntimo, hablamos de lo que está dentro, de lo profundo, de lo que nadie sabe, de lo que nadie conoce, sino que solamente lo conoce el individuo, cada persona por individual. Amén. Es quien realmente conoce esto, pero también ¿quién más conoce acerca de esto? La persona de Dios a través del Espíritu Santo que dejó comisionado aquí en la tierra, porque dice la palabra del Señor que ¿quién conocerá lo profundo, verdad? Sino el espíritu del hombre que está en el hombre, pero también dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, la persona del Espíritu Santo tiene esa facultad y tiene esa potestad para escudriñar nuestra mente, nuestro corazón. Sabemos que cuando hablamos, ¿verdad?, del corazón, estamos hablando de lo que es el asiento donde están las emociones y está en el alma.
Es decir, sabemos, somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios, el soplo de Dios que nosotros recibimos, que nos conecta a su vez con Dios y se conecta con el Espíritu de Dios, es el soplo de vida que recibimos de Él. Es esa parte que recibimos de parte de Dios y que habita en nosotros, y que cuando nosotros dejemos la atmósfera de la tierra, vuelve a Dios que fue que lo dio. Entonces, allí entonces donde el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde vino, y está entonces el alma. El alma es donde están allí el asiento de las emociones, y esa es la que va a ser juzgada por sus obras, sean buenas o sean malas. Esa alma es la que necesita, ¿verdad?, ser conectada con Dios a través de la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Para que eso se produzca, tiene que haber verdaderamente un cambio en nuestro interior, un cambio en nuestra actitud, un cambio de mentalidad. Por eso se dice que el arrepentimiento, se produce en el arrepentimiento lo que se llama una metanoia. Una metanoia es un cambio, ¿verdad?, de mente, es un cambio de pensamiento, es un cambio de tu accionar, de tu actitud. Entonces, cuando tú haces este cambio en tu vida, Dios comienza entonces a obrar, empieza a entrar entonces lo que es la persona del Espíritu Santo, porque si tú no le das el acceso para que Él obre en ti libremente, tú no vas a recibir quizá esa fortaleza, tú no vas a recibir esa llenura por parte de su presencia, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Es decir, las cosas que nosotros ni siquiera podemos expresar, aquellas cosas que nosotros entendemos que no podemos decirle al Padre en palabras, el Espíritu Santo que nos escudriña, Él viene y lo intercede, Él viene y lo presenta delante de Dios. Él intercede por nosotros, Él ora por nosotros, Él pide por nosotros. Entonces, si Él hace esto, entendemos que nosotros tenemos que procurar tener una vida de comunión íntima con Él. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y cuando dice que es con los que le temen, ¿a qué se refiere entonces esta palabra? Si la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, hay una comunión, como expresamos primeramente. Constantemente el cristiano vive una vida o debe de vivir una vida de comunión con Dios. Pero hay una comunión que va más allá. Hay una asociación entre Dios y el hombre que va más allá. Amén. Y a donde Dios quiere llegar. Gloria al nombre de Jesús. Y es con los que le temen, porque cuando tú tienes temor a Dios, tú vas a temer a su palabra, tú vas a obedecer sus mandamientos. Entonces, cuando hay temor de Dios, no es el temor del miedo, porque quizá tu vida, si tú no obedeces a Dios, porque te vas a ir al infierno, porque vas a ser condenado. No, es el temor a Dios, de que tú le amas. Claro está, tú no quieres que tu alma se pierda y por eso tú has buscado, ¿verdad?, restaurar y tener una vida de comunión y de santidad delante de la presencia del Señor. Pero entonces cuando tú temes a Dios, tú vas a obedecerlo, tú vas a entenderlo, tú vas a escucharlo, tú vas a procurar hacer lo que a Él le agrada. Amén. Porque es que Él siempre dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que sus pensamientos no son como los nuestros, porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son más altos que lo que nosotros podamos tener. Entonces, si los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, si su voluntad es buena, agradable y perfecta, quiere decir que Dios siempre está buscando y procurando el bien para nuestra vida. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Entonces vemos que constantemente Dios en su palabra nos está expresando su voluntad. Dios continuamente nos está expresando, ¿verdad?,
que quiere tener una vida de comunión, que quiere tener una vida de relación contigo, que quiere que tú llegues a una vida de intimidad con Él, donde tú puedas alcanzar esa condición que dice la palabra hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Porque al final, cuando nosotros finalicemos la carrera aquí en la tierra, allí en ese momento, cuando nosotros seamos transformados, cuando seamos glorificados por Él, que recibamos un cuerpo incorruptible, vamos a llegar plenamente a esa estatura de ese varón perfecto. Estamos caminando, estamos corriendo. Hay unos que están caminando, hay unos que están trotando, otros están corriendo, ¿verdad? Y peleando, ¿verdad? En esa buena batalla para llegar a esa meta que el Señor nos dejó impuesta en su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Pero entonces hablando también entonces acerca de la intimidad. Cuando se habla de la parte íntima, ¿verdad? En este sentido, es como decir una relación entre esposos, ¿verdad? Hay cosas que usted le expresa a su esposo o a su esposa que públicamente usted no lo va a expresar. Hay formas de afecto que usted no las va a expresar, ¿verdad? En público, que son cosas que son para la intimidad. Hay palabras que quizá usted no le expresa, ¿verdad? Explícitamente delante de la gente, pero que en el momento cuando ustedes están a solas, usted le expresa a esa persona y le da demostraciones de afecto y le da esas expresiones. Y es el momento allí donde ustedes comienzan a conocerse más, a compenetrar más, a saber las diferencias, lo que te gusta, lo que no me gusta, mira esto, mira mi amor, mira aquello, ¿me entiendes? Pero también entonces el momento de la intimidad donde se unen ambos y son uno. Ese es un momento que es totalmente donde nada más tienen participación esas dos personas que están allí. Así es la vida de intimidad con Dios. Cuando nosotros nos metemos en la profundidad de Dios, cuando nos apartamos de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Dice que tú entra en la cámara, en tu habitación, ¿verdad? En lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Cuando te está diciendo que tú entres y cierra la puerta, ¿verdad? Te está diciendo que tú entres a la intimidad con Él, que tú vayas a tener un encuentro solamente con Él, donde nada más sean tú y Él. Pero cuando usted viene y entra en un momento de relación con su esposo, con su esposa, hay una preparación previa donde están las palabras, donde entran las caricias, donde están los afectos, donde está la parte, ¿verdad?, gestual, amorosa, antes, ¿verdad?, de entrar al acto mismo. Entonces, asimismo, cuando usted entra en la presencia de Dios, entre con acción de gracia. Dice, entrad por vuestras puertas con acción de gracia, con cánticos, con salmos, con himnos espirituales. Prepárele el ambiente, prepárele la atmósfera, amén, a ese amado. Amén. Limpie ese espacio donde usted va a estar con Él. Prepárele un lugar especial. Si de repente su espacio no es tan grande, pero por lo menos que esté adecuado, que esté acondicionado, o cuando las personas ya están durmiendo, hay un espacio que es tan hermoso cuando uno entra a ese nivel de intimidad con Él, y es el orar de madrugada. Cuando usted ora de madrugada, se le revelan misterios, usted entra en una intimidad, usted entra en una profundidad, usted comienza a navegar juntamente con Él, usted comienza a conocer el mundo espiritual, usted entra en un nivel donde usted se hace tan fuerte la relación con Dios, en esa intimidad, en esa búsqueda, que Dios comienza entonces a revelarle aquellas cosas que son ocultas, aquellas cosas que estaban quizá en un tiempo al desconocimiento de nosotros. Se abren los ojos espirituales para poder ver y caminar entonces en dimensiones sobrenaturales en Dios. Entonces eso se logra a través de la vida de intimidad con Dios, a través de la vida íntima con el Señor. Vuelvo y repito el salmo que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer
su pacto. Es decir, que a esas personas a las cuales Dios le hace entender y conocer su pacto. Dice la palabra del Señor en Jeremías, ¿verdad? 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú entras en tu aposento, tú solo allí o tú sola con Él, para tú tener ese encuentro, como yo decía, que tú le preparas el ambiente, que tú le ambientas, que tú comienzas a darle gracias, Señor, comienzas a agradecerle a Él, comienzas a exaltarle a Él. Hay momentos en los cuales, gloria al nombre de Jesús, tú entras a ese lugar y solo poner una adoración y estar allí como quieto y en silencio, porque a veces entramos, sí, y entramos con esa actitud, pero el hecho de tú entrar a ese lugar y a veces permanecer en silencio bajo una música, una adoración suave allí, que tú estás escuchando, tú comienzas a conectarte en tu espíritu con Él. Cierras tus ojos y comienzas a conectarte a ese ambiente, a esa presencia, a esa adoración que está sonando. Y tú comienzas allí también a preparar ese ambiente. Le digo, creo que fue anteanoche, me pasó así, que yo entré y me puse en esa adoración de madrugada con Él. Y yo quise como hacerlo de esta manera. Y entrar como en ese silencio, pero a la vez era en mi corazón conectada con Él y escuchando esa alabanza, esa adoración. Y yo comencé así como, comenzó a salir como ese llanto de mí. Comencé entonces a llorar y a llorar y a llorar. Y salí entonces aquel clamor profundo de mi corazón, de mi alma. Comencé entonces a llorar, a gemir delante de la presencia de Dios. Comencé a darle gracias a Dios. Hubo una conexión tan grande. Mi alma adora a Jesús. Yo siento a Dios. Fue una conexión tan especial, tan poderosa, mi hermano, mi hermano. Mire, eso no se compara con nada de este mundo. Ese momento que tú vives así a solas con Dios no tiene una comparación absolutamente con nada. No hay nada en este mundo que pueda llenar y que pueda llegar a ese tope cuando tú estás en ese nivel con Él. No hay nada que se compara. Y cuando entonces Él comienza a ministrarte, porque a veces sí, nosotros entramos a ministrarle en alabanza y en adoración, pero en ese momento el Espíritu Santo de Dios entró a ministrar en mi vida. Y te digo que fue tan profundo ese momento de conexión íntima con su presencia, gloria al nombre de Jesús, que yo tenía mis manos en esta posición así. Aquí. Y yo sentí cuando hubo unas manos que sostuvieron las mías y comenzaron a elevarlas. Y yo sentí esa fortaleza y yo sentí esas manos que literalmente, unas manos angelicales que me tomaban de la mano, gloria al nombre de Jesús. Y el Señor me decía, yo estoy aquí, yo soy. Y sentía tan fuerte la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Y sentía esa presencia de ángeles que estaban allí conmigo en ese lugar, porque me sentía en un momento en que, y yo lo único que le decía, Señor, cuando Elías se sintió en un momento de prueba, tú enviaste al ángel para fortalecerlo. Jacob también peleó con tu ángel, Señor, y obtuvo la bendición, gloria al nombre de Jesús. Yo hoy quiero, Señor, ser ministrada por ti. Y el Señor vino a mi encuentro, porque a veces nosotros vamos al encuentro de Dios, pero hay momentos en los que Dios, en el momento de intimidad, Él quiere venir a tener ese encuentro contigo. Él quiere venir a salirte a ti al encuentro, porque cuando Dios viene y te sale a ti al encuentro, es que todo lo que está alrededor es transformado, tu vida es transformada de una manera especial, de una manera sobrenatural. Gloria al nombre de Jesús. Dice entonces, Dios creó, ¿verdad?, al hombre, al mundo, ¿verdad?, para estar en comunión, no solamente el hombre, sino toda la rueda de la creación, ¿verdad?, hablando de todo lo que fue creado por Dios, para tener una comunión con Él, la naturaleza, los animales, las aves, todo lo que está en el mar, para tener una sintonía, una armonía, que todo fuera una armonía en el mundo, una comunión con Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice, las aves, ¿verdad?, el universo, lo que existe, el hombre, la mujer, todo lo hizo con esa capacidad de tener esa relación
¿verdad? Por eso, fíjese que la palabra del Señor dice que aún la naturaleza, dice, gime por la redención de los hijos de Dios. La naturaleza gime y gime aún con dolores de parto, pidiendo la redención. Aún la naturaleza, vemos la conexión, vemos que la naturaleza tiene una comunión con Dios que está pidiendo la redención de los hijos de Dios, porque aún la naturaleza quiere ser redimida. La naturaleza también está cansada de sufrir y padecer. La naturaleza también necesita volver al inicio, a lo que era, a lo que fue cuando estaba en el jardín del Edén. Gloria al nombre de Jesús. Vemos entonces que el ser humano, ¿verdad?, quien no entendió el valor que Dios le había dado, no entendió el privilegio de haber sido creado, de haber sido formado por Dios. Y por eso es que Dios entonces manda a Jesús, ¿verdad?, para cumplir el sacrificio de la cruz. Entonces vemos que dice, la desobediencia, el afán y muchas cosas, ¿verdad?, lo empujaron a romper ese pacto. Como hoy por hoy también, esa misma desobediencia empuja a muchas personas a romper ese pacto con Dios. Es decir, personas que están en la vida con Dios, que han conocido a Dios, pero que de una u otra forma se apartan de los caminos del Señor, queriendo quizás romper ese pacto de una forma voluntaria o involuntariamente. Gloria al nombre de Jesús. Te lo dice también la palabra del Señor que un pacto, ¿verdad?, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Así que cuando Dios también hace un pacto en la vida de nosotros, aunque pase las circunstancias que puedan estar pasando, ese pacto que Dios tiene establecido para con nosotros no se invalida así tan fácilmente. Él no lo va a invalidar porque Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 3, 33, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, nuevamente dice el Señor, aquí dice que es con los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son aquellos que practican la justicia de Dios. Aquellos que son conocidos justos son aquellos que practican la justicia del Señor. Nuevamente entonces el Señor nos habla a través de su palabra, ¿verdad?, que Él tiene comunión íntima y en esta vez con los justos, con los que son practicantes de la justicia de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, todo aquel que es justo es el que practica la justicia, que es obediente a Dios y a su palabra. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, ¿por qué? Porque es don de Dios. Entonces nosotros hemos sido justificados por su gracia, por su poder, por el sacrificio de la cruz. Entonces, si nosotros hemos sido justificados por Él, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, como nosotros, siendo justificados, habiéndonos hallado, ¿verdad?, en diversos delitos y pecados, cómo nosotros nos vamos a trabajar y vamos a actuar bajo la justicia del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Entonces dice, para explicarlo mejor, ¿verdad?, toda persona, una vez que se entrega su vida a Cristo, comienza a cultivar una vida de relación y de comunión con Dios a través de la oración. Entonces, una de las formas en que se cultiva, ¿verdad?, la vida de comunión con Dios, esto es a través de la oración. Esa vida íntima con Él se cultiva a través de la comunión y la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración tú comienzas a tener un diálogo constante con Él. Es lo que decíamos cuando tú tienes una relación, ¿verdad?, íntima con tu esposo, con tu esposa, en ese lugar secreto, ¿verdad?, se establece una conversación, se establece una demostración de afecto, una demostración de amor. Entonces allí tú estás entrando en una comunión íntima, ¿verdad?, con tu esposo, estás entrando en una intimidad con tu pareja. Entonces dice que comienza a tener una vida de comunión con Dios a través del congregarte también
Es decir, que es importante el hecho de que una persona esté en Dios, tiene que ir y congregarse, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mira entonces cuán bello y cuán delicioso es cuando nosotros podemos estar en la comunión de Dios, ¿verdad? Con su Espíritu Santo, pero también con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la comunión con nuestros hermanos, el ir a la iglesia, nos hace y nos invita a tener una vida de comunión. ¿Por qué? Porque vamos a estar con nuestros hermanos, porque vamos a orar juntos, vamos a adorar juntos, amén. Vamos a expresarnos nuestros sentimientos de afecto y de amor para con ellos, amén. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a escuchar ese mensaje que Dios tiene a través, ¿verdad?, del ángel de la iglesia, a través del pastor, esa palabra que Dios direcciona, que Dios nos manda, ese plato fuerte, ese manjar que nosotros necesitamos para poder seguir creciendo espiritualmente. Por eso es que también dice la palabra del Señor que debemos de someternos a las autoridades impuestas por Dios. Someteos pues ante toda autoridad humana. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades que son puestas por Dios, ¿cómo nos vamos a someter, verdad, a Dios que no le vemos? Entonces tenemos que ser obedientes también a las autoridades, tenemos que ser obedientes a nuestros padres, tenemos que sujetarnos a esas autoridades puestas por Dios, a esas personas a las cuales nosotros le estamos sirviendo a través de nuestro trabajo, es decir, a esos jefes que tenemos, ¿verdad? A esas personas con las cuales trabajamos en esas empresas, tenemos que aprender a someternos. Eso es tener una vida de obediencia con Dios, gloria al nombre de Jesús. También dice entonces que el tener entonces la comunión con Dios a través de la oración, a través del congregarnos, a través del ayuno, amén. Todas estas cosas nos van a ayudar a nosotros a tener esta vida de comunión y a practicar la justicia de Dios. Es tan importante, como decía la palabra del Señor, su comunión íntima es con aquellos, ¿verdad?, justos, los que practican la justicia, gloria al nombre de Jesús. También dice la palabra del Señor en el libro, gloria al nombre de Jesús, de Juan, primera de Juan 1:6 en adelante, gloria a Dios, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él, pero tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, dice la palabra del Señor, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y dice así también el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces vemos cómo, dice aquí la palabra del Señor, que si tenemos comunión con Él, ¿verdad?, debemos de andar como Él, gloria al nombre de Jesús, que debemos de andar según su voluntad, que debemos de practicar la verdad, que debemos de andar en la luz, que debemos de tener comunión con Él a través de su pacto, a través de su sacrificio que Él hizo para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si nosotros vemos, si tomamos en cuenta esta palabra, ¿verdad? Dice que nos habla entonces acerca de eso, de que debemos de practicar la verdad, de que debemos de andar en la justicia del Señor, de que tenemos que tener una comunión constante con Él, una búsqueda constante a través de su santa y bendita palabra. Dice también que Él nos limpia, ¿verdad? Él nos purifica acerca de todo pecado. Entonces, para poder tener esa comunión con Él, para tener esa vida de intimidad con Él, nosotros tenemos que, mi amado hermano, mi amada hermana, cada vez que nos presentamos delante de la presencia del Señor, reconocer si hemos fallado, reconocer si hemos pecado, que si tenemos algo en contra de algún hermano, de alguna hermana, tenemos que ponernos a cuentas antes de presentar esa ofrenda delante de la presencia del Señor. Es importante que nosotros presentemos, ¿verdad?,
esa ofrenda delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué, mi hermano? Porque vemos que el sacrificio de Caín, ¿verdad? La ofrenda que fue presentada por él en su momento no fue aceptable delante de la presencia de Dios, porque no fue porque quizá él escogió el fruto que estaba mal, no fue quizá porque él escogió lo más malo de la tierra, él pudo haber escogido lo mejor también como su hermano, pero su actitud en su corazón fue determinante en ese momento. Cuando él se presentó delante de la presencia de Dios, gloria al nombre de Jesús, para presentar esa ofrenda. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios nos va a escudriñar, nos va a hacer entender si nosotros realmente estamos bien, no estamos mal. La palabra de Dios y su Espíritu Santo es ese filtro que nosotros tenemos para ser confrontados día a día, porque no es que nosotros seamos confrontados un día sí, un día no, es que todos los días nosotros tenemos que poner nuestra vida a la luz de la palabra para saber si estamos actuando conforme a su voluntad. Entonces vemos, mi hermano y mi hermana, lo hermoso que es poder llegar a esa estatura y poder alcanzar esa vida de comunión y de intimidad con el Señor. Recuerda, como dice el salmista, gloria al nombre de Jesús, que su comunión íntima es con los que le temen y que a ellos le hará conocer su pacto. Yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición y de inspiración para muchas personas. Así que te habló tu hermana y amiga Josefina Reyes. Será hasta otra próxima oportunidad. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.